no tenemos ni idea que nuestro estado demencial, que ese pensamiento de ataque está interno, porque lo vemos ahora proyectado fuera. Pero si eres el soñador del sueño, todas las calamidades que están en el mundo no son sino el reflejo de una condición interna en tu mente. Entonces está la venganza devolviéndote el golpe. No parece ser así. Y como entonces erigimos defensas contra el mundo y parece que sí estamos enfadados por la razón que percibimos y parece que el otro es el agresor, no hacemos sino justificar la ira, la culpa y los juicios que hacen que la mente tenga todavía más miedo a abrirse y ver esa otra manera de ver, valga la redundancia. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. En cualquier cosa menos, o es cualquier cosa menos, un reflejo del amor de Dios y de su Hijo. Sin, son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar justamente a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarían de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. Palabras más, palabras menos. Esto es parte del repaso de la lección número 22. Lo que veo es una forma de venganza que está incluido en lo que es la lección 55 de un curso de milagros, porque vamos a estar hablando acerca de esta lección. Lo que veo es una forma de venganza con un maestro espectacular que nos acompaña desde España. Él es venezolano y español, José Mandé, fundador de la página y de los canales Encuentro con UCDM, quien ya lleva pues 18 años de extensión amorosa de la filosofía de un curso de milagros. Hola maestro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Katy, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por la introducción que has hecho acerca de este tema en el curso. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Para José es un diferente el horario allá y para mí obviamente también. Bueno, aquí en la forma. José, si tuviésemos que hablar acerca de una introducción o un objetivo concreto con relación a lo que nos sugiere esta lección 22, lo que veo es una forma de venganza. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, los objetivos son concatenados. El entrenamiento mental que Jesús hace en el curso dura un año, entonces no es que resalte demasiado el objetivo con respecto a las otras lecciones, se van dando la mano de una forma. La primera parte del curso, nos dice Jesús, del libro de ejercicios, tiene como meta deshacer la manera errónea en la que percibimos, entendemos. Y la segunda parte tiene que ver con brindarnos una percepción verdadera, ¿no? Una comprensión, una interpretación más fidedigna, más cercana a la realidad. Esta lección cae en la primera parte, en la que se está destruyendo los castillos de naipes, por decirlo de alguna manera, en la que Jesús nos dice, hey, ¿no se te había ocurrido que este mundo era algo no amoroso? Más adelante dirá, es un ataque contra Dios. O por ejemplo, en la introducción, en el capítulo 13, te dice, el mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Son los pensamientos de ataque en la mente los que hacen que parezca el mundo real externo fuera de nosotros y le han dado el significado de ataque que parece tener. El mundo tal como lo vemos tenía el propósito de perpetuar la culpa. Perpetuar la culpa es perpetuar el castigo y es la venganza del Hijo de Dios contra sí mismo. El mundo con la percepción errónea del ego no es sino tal como lo dice en el título de la lección, una forma de venganza. Esto no es lo que nosotros pensábamos. A veces nos ponemos en corrientes espirituales y esto no es una crítica, sino es un punto de vista distinto. El mundo no fue creado por Dios, el mundo no es un lugar amoroso. Tiene un propósito mejor que el del ego y ese propósito es una guía hacia el amor. Eso es verdad. Pero, y el camino que utiliza un curso de milagros para hacernos llegar a esto es darnos cuenta que el propósito que por defecto, mira que bien usa esa palabra en esta ocasión, por defecto que tiene el mundo,
es para seguir albergando pensamientos de ataque en la mente, sufrir sus consecuencias y que yo no me dé cuenta que la venganza está en la mente contra mí mismo, sino que parece venir de los desastres y de las desgracias y de las cosas en el mundo. Es una forma de venganza porque el Hijo de Dios, siendo eterno, se identifica con un ente que es corruptible, que es perecedero, y todo aquí, por muy estable y permanente que te dé la idea que es, en realidad no es así. La constante del mundo es el cambio, la decadencia y el perecer. Únicamente veo lo Ujú. perecedero, no veo nada que vaya a perdurar, lo que veo no es real y lo que veo es una forma de venganza, por ejemplo. Esto es la práctica concreta que Jesús nos refiere, que nos hace hacer en la lección 22. Este mundo solo sirve para observar las ideas de venganza que deben ser reemplazadas. Esto, si lo lees con cuidado, con una mente abierta, tiene que resultar muy contrastante, muy desafiante, es un shock con respecto a lo que creemos. Nosotros Sí. pensamos, antes de llegar a un curso de milagros o durante un tiempo en el curso de milagros, que la meta es mejorar el mundo, que el mundo en realidad es casi perfecto o podría ser más bonito de lo que es. Y no nos estamos dando cuenta que la utilidad del mundo es hacernos ver que es el reflejo de pensamientos de ataque en la mente y sobre esos pensamientos sí tenemos el control para que sean reemplazados. Le vamos dando el consentimiento a nuestro maestro y va haciendo el reemplazo. Eso lo dice, por ejemplo, en la lección 23. ¿No? Te puedes escapar de este mundo de venganza que ves sencillamente renunciando a todos los pensamientos de ataque. Quería leer aquí, bueno, tú fuiste ya a la parte de la práctica, pero por ejemplo, si nos vamos al primer párrafo entre la segunda, a partir de la segunda frase, me gustaría leerlo aquí un poco para irlo desglosando, si te parece. Dice, habiendo Sí, claro. proyectado su ira sobre el mundo, lo que ves es la venganza a punto de devolverle el golpe, ¿no? Un contraataque. De esta manera Mm, percibe su propio ataque como un acto de defensa propia y esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y probarán o poblarán, mejor dicho, poblará. todo el mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? Obviamente se refiere a nosotros, Ok. ¿no? Sí. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero esto que acabas de leer tendría que dejarse reposar un ratito. El que esté viendo este vídeo en diferido, que ponga una pausa, se vaya a hacer un café, deje que esto le cale profundamente para que vea lo contrastante que es con lo que nosotros creemos que es verdad. No tenemos la idea que hemos elegido el ataque en la mente, que en nuestro estado demencial de manos del sistema de pensamiento del ego, que es eso lo que se llama, ¿no? No tenemos ni idea que en nuestro estado demencial, que ese pensamiento de ataque está interno, porque lo vemos ahora proyectado fuera. Pero si eres el soñador del sueño, todas las calamidades que están en el mundo no son sino el reflejo de una condición interna en tu mente. Entonces está la venganza devolviéndote el golpe. No parece ser así. Y como entonces erigimos defensas contra el mundo y parece que sí estamos enfadados por la razón que percibimos y parece que el otro es el agresor, no hacemos sino justificar la ira, la culpa y los juicios que hacen que la mente tenga todavía más miedo a abrirse y ver esa otra manera de ver, valga la redundancia. Entonces se forman ciclos de ataque, contraataque, ataque, contraataque, ¿no? Si lo ves, por ejemplo, en la lección, en la segunda parte, cuando se habla de qué es el perdón, dice que un pensamiento que no perdona va atenazando la mente cada vez más, hace que las distorsiones sean más turbias, más difíciles de reconocer, porque no se puede reconocer el ataque como una decisión original interna en la mente, sino parece provenir de otra parte. Y como Ujú. yo, la manera de entender, defenderme es con ataque, ¿verdad? No poniendo la otra mejilla en el sentido de un curso de milagros, es decir, que el espíritu interprete esto, no que lo interprete el ego, esa es la otra mejilla, ¿no? Una el ego, otra el espíritu. No es que seas mártir, que es otro malentendido. Entonces, como no recurrimos a esta cordura, porque la mente que está en el sistema de pensamiento del ego funciona así, está habituada a funcionar así para autoproteger el sistema de pensamiento del ego,
no nos estamos dando cuenta de que es una vuelta, ¿no? Eterna, no sé, no eterna, es una vuelta interminable. Hasta que rompes ese ciclo y dices, así no estoy logrando nada. Tiene que haber otra manera de ver esto. El curso de milagros trata de que lleguemos a esa conclusión mucho más rápido y obviamente cuando te da esta información diciéndote lo que ves no es sino una forma de venganza. No te estás dando cuenta que es una idea de venganza contra ti mismo. Si lees, por ejemplo, una lección un poquito más avanzada, no me gobiernan otras leyes que las de Dios, ahí Jesús nos dice, la mente que quiere hacerse daño se vale del cuerpo y del mundo para lograr ese propósito. No quiere entender que es su propia enemiga, que se odia a sí misma y que quiere morir. Imagínate ese cuadro, ¿no? Hay resistencia al cambio porque hay miedo al despertar espiritual. Quiero Mm, detenerme justamente, José, en eso que acabas de decir, porque, por ejemplo, me vino una pregunta cuando estaba escribiendo o transcribiendo nuevamente esta lección. Me lleva a la creencia arraigada porque la he escuchado mucho y obviamente, evidentemente, yo también la percibo así. La creencia arraigada de pensar y seguir excusándonos, por ejemplo, en la idea de que es difícil, ¿sí? En la idea de que es ujú, difícil, que cómo es posible, sí, yo, o sea, porque intelectualizamos o intelectualizo eso, pero de pronto vuelvo y pum, ujú, a caer en lo mismo. ¿Me explico? Y no, y entonces nos mm, excusamos en la resistencia de que es difícil hacer el cambio. Y algo que ya sabemos que, por lo menos, a ver, no lo hemos internalizado, pero sabemos en la forma de que es así, de que depende de mí. Entonces, mm. ¿cómo ya aceptar o de pronto decir, claro, tú me vas a decir, claro, de la mano del Espíritu Santo, pero a veces es que nos cuesta tomar la decisión incluso de decir, sí, Ujú. ya, hasta aquí, ok, voy a seguir cometiendo el mismo error, ¿hasta cuándo me voy a dar con la misma piedra si ya yo sé, por ejemplo? Dale. La amabilidad es la clave porque no cambiamos radicalmente de parecer en nuestra experiencia de cuerpos Ok. porque hay miedo a despertar. Entonces vamos paulatinamente incluyendo más y más al Espíritu Santo en lo que parece que es nuestra vida y poco a poco vamos comprobando que es mejor idea que incluir al ego y al ataque. Y entonces es la mente la que de alguna manera entiende, tal como te dice en el curso, ¿verdad? Que las defensas que no son necesarias voluntariamente se abandonan. No necesito al ego. ¿De qué me voy a proteger del amor? No es necesario protegerme del amor. Entonces la mente lo irá soltando. Mientras tanto, estamos en el paso de las terceras, ¿te acuerdas de las 3 lecciones del Espíritu Santo? La tercera, Ujú, mantente alerta en función de Dios y de su reino. ujú, Entonces dice, bueno, pero esto es muy difícil, es muy cansino, no se acaba nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Y si te lees una lección, por ejemplo, que es la 68, dice, el amor no abriga resentimientos. Jesús ahí justamente se dirige hacia este punto. ¿Te parece que abandonar los resentimientos es muy difícil? Y yo te aseguro que es solamente una cuestión de motivación. Y la práctica de esa lección en completa nos ujú. invita a comparar. ¿Cómo te sentirías sin este resentimiento? Si lo logras, aunque sea un instante, no necesitarás más motivación que esa. Entonces, parece difícil porque nuestro miedo a despertar hace que estemos luchando contra nosotros mismos. Una parte de mí todavía no le da la gana de abrirse completamente al espíritu. Lo bueno es que Jesús dice, no pasa nada, ¿no? Lo harás en su momento porque la voluntad de Dios ya se ha cumplido. A ti te parece que el tiempo es real, a ti te parece que el tiempo transcurre de manera lineal y te parece que tienes que esperar una cierta cantidad de meses o años o reencarnaciones, yo qué sé, para que eso se logre. Ujú. Pero eso es estar metido dentro de la perspectiva del ego y eso es lo que genera el sufrimiento. Y ahora fíjate cómo dice Jesús, cómo nos escapamos de esta locura. Mira lo que dice en el segundo párrafo Ah, de la lección 22, ¿no? De ese ataque y contraataque y toda esta rueda interminable. De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ujú, Si no lees la palabra fantasía, parece que en realidad tiene algún poder sobre nosotros. De esto salvaje es de lo que te quieres escapar. Pero la palabra fantasía ya dice, hey, fantasía significa que quizás yo lo perciba real, pero quizás no lo sea, ¿no? De esta fantasía salvaje de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real?
Ahí es donde entra la amabilidad, porque si yo me veo con miedo y me castigo, me fustigo, me machaco para de una vez por todas acepta el espíritu, esto parece muy difícil, lo que hago es darle una cierta realidad en la mente que no tiene. Y entonces, por supuesto, eso viene con la sensación de impotencia, de frustración, de fracaso, que genial para seguir albergando culpa y sentimientos de ser inadecuado. Pero cuando tú dices, bueno, este es el escenario que de alguna manera lo he montado, la paz de Dios no depende del desenlace, depende de que yo ahora mismo la elija, aunque sea un instante, y en este instante voy a sosegar mi mente. Fíjate que todo el entrenamiento mental, las 365 lecciones, van poniendo piecitas del rompecabezas en su sitio, ¿no? Del puzzle. Y al final, la última lección es, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, yo simplemente quiero seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Ya renunciamos al ¿cómo le hago? Y en lugar de eso es, quiero que se haga por mí. Y cada vez eso es una oración más profunda. Y es la verdad del Espíritu el que corrige los errores en la mente. Yo no. Esto es una cosa que es parte del miedo. Y mira qué estudiante tan aplicado de un curso de milagros soy, que me quiero enterar al detalle de todo, quiero dominar todo y entender todo perfectamente antes de. No funciona así. Eso es una trampita del ego. En el mismo curso te dice, nunca le pidas ayuda al Espíritu Santo después de haber intentado limpiar tu culpabilidad por tu cuenta. Mira qué curioso. Estás sintiendo la culpa, parece, o el miedo, o el fracaso, parece que se origina dependiendo de, ¿no? Algo en mi vida como cuerpo. Parece. Yo no lo puedo decir, parece. Yo digo, es muy real, yo le diría a Jesús. Y Jesús entrena tu mente para que no te fíes de ese juicio del ego, no te confíes mucho. Dice, a ver, suéltate un poco. No trates de arreglarte a ti mismo. Estás sintiendo alguna forma de culpa. ¿Quieres seguir sintiendo eso? Aunque el ego quiera perpetuar tu creencia en la culpa, no puedes fallar. La salvación está garantizada. Igual, por ejemplo, fíjate, en la práctica de la lección 22, al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? Vuelve a Jesús a ponerte en la misma tesitura. Observa el ego, no te culpes, no te juzgues, no sucumbas a su culpa, porque entonces se refuerza el error en la mente, pero sencillamente reconoce que ya no lo deseas. Mantente firme en ese deseo y no sabes cómo eso se irá haciendo por ti en tu mente. Esa es la feliz despreocupación de la que habla Jesús, ¿no? Ahí donde empezabas a encontrar un problema, encuentras una feliz despreocupación. Y esos son pasitos que hacen que esta travesía, que parece larga desde nuestra perspectiva, ya te la puedas tomar con un poquito más de humor, porque dices, oye, si nunca puedo fracasar, si siempre que yo me equivoco, me hago a un lado, pido ayuda y pido rectificación y se me lleva no solamente al lugar de partida, sino un poquito más y un poquito más, dices, ¿dónde está el fracaso? ¿No? Los abuelos en Venezuela decían, esto es como echarle un tiro al piso, ¿no? Como dispararle al piso, no puede fallar. El ego no te lo permite ver así. No se dedica a que tú te sientas bien contigo mismo, se dedica a que te sientas culpable. Y esa es la vigilancia. Y este mundo da todas las oportunidades para que ese gesto en la mente no se note, porque nos involucramos en toda la parafernalia, el ataque, el dolor, el sufrimiento, la excitación, ¿eh? En el mundo externo. Y todo es tan maravilloso, quiero que dure, y no dura. O este sufrimiento tan grande parece que va a terminar, y no termina, ¿no? Luego a lo mejor se va, pero regresa otro. Dice, aquí no hay nada permanente, no hay nada que refleje la eternidad. Entonces, si no refleja la eternidad, no refleja el amor. Y si no refleja el amor, no es verdad. Lo que dice Jesús es, el mundo que estás viendo no te da sino información, ¿no? De un contenido en tu mente y es sobre el contenido de tu mente donde se puede hacer algo. Porque el mundo no es sino el efecto de tú creerte que tu contenido es verdad. A medida que nos involucramos en el mundo como causa de nuestra pérdida de paz, lo que estamos haciendo es diciéndole a la mente, coño, el contenido tiene que ser verdad, porque mira lo que ha creado. ¿Eh? Esto es la parte del curso, siempre es un curso acerca de causa. Y a la vez, no te dice, oye, descuida tu vida de manera irresponsable. No, tú sigues yendo al médico, o sigues pagando las facturas, o sigues trabajando. ¿Qué cambia? Lo que cambia es tu entendimiento, tu percepción de que lo que parece originar el mundo
mi estado de ánimo, mis pérdidas de paz, no se originan en el mundo y empiezas a descubrir una instancia en tu mente que no sabías que tenías. Podrías elegir ver esto en paz, por ejemplo, en lugar de verlo como ahora lo estabas viendo. Ese poder no depende del desenlace, que te guste, que no te guste, sino de tu decisión. Dos cositas. Una, que invites para seguirte en tus redes si tienes algunos eventos, algunas actividades. Igual hemos colocado aquí la plataforma, tus redes sociales. Y finalmente cerrar con lo que es la conclusión, bueno, por decirlo así, de esta lección 22, partiendo un poco de tu experiencia, ¿no? De cómo fue ese avance de lo que antes comprendías a lo que ahora comprendes y has avanzado en esa lección. No sé si se puede, si da el tiempo. La primera parte es muy fácil, ¿no? Mi web es encuentrosconucdm.com. Ahí puedes ver que tengo un grupo online los miércoles y un cineforum una vez al mes. A veces hago retiros o talleres y toda la información está en esa página. Entonces, no perdamos mucho tiempo en eso. Quien esté interesado puede consultarla, eventosconucdm.com. ¿Cómo va cambiando tu percepción, tu entendimiento de lo que Sí, es el mundo y de de lo lo que que es fue el la cuerpo? 22, Pues, tu práctica cuando comenzaste, si recuerdas, a lo que es ujú. ahora o lo que ha sido que tú sientes, porque ha sido ese avance Bueno, la ahora que práctica, ves. sí, a ver un poquito. La práctica al principio la hacía como un lorito, solamente era capaz de repetir esto sin entender la profundidad de lo que se me estaba diciendo, pero eso no es grave, porque lo que se te pide es tu pequeña dosis de buena voluntad, lo seguirás practicando, 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 y poco a poco te irás dando cuenta de lo que esto te está diciendo. No hay nadie que no llegue a ese punto, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad de entenderlo, depende de nuestro maestro interno, el espíritu. De hecho, terminamos entendiendo el curso a pesar de nuestra inteligencia, no gracias a nuestra inteligencia, porque eso es una resistencia. Sí. Entonces, toda esta teoría al principio tiene una cierta utilidad, pero al miedo le gusta solamente apoyarse en la teoría y en lo que crees que entiendes. Y al final, lo que tienes que entender es que no puedes entenderlo. Eso sí hay que entenderlo. Y entonces Genial. te puedes hacer más a un lado más rápidamente, los juicios ya no te los tomas tan en serio, no te castigas porque aparecen, no, sabes que aparecen porque componen el mundo. Este mundo está diseñado de pensamientos de ataque en la mente. ¿Y qué me va a pasar por la cabeza sino sombras? Es decir, juicios, ¿verdad? Y el mundo es así, entonces no es el lugar que yo me imaginaba. Luego hay una lección un poquito que nos ayuda a esa comprensión dentro del mismo entrenamiento mental. El mundo que veo no me ofrece nada que realmente desee. Y no es solamente al mundo físico, sino este mundo de la mente que está eligiendo el ego, cuyo efecto es la aparente realidad de este mundo. Ese mundo no me ofrece nada que yo deseo. Me ofrece más el mundo del espíritu y poco a poco das un paso más. Observa los contenidos de tu mente sin juicios, a través del espíritu. ¿Cómo acceder al mundo del espíritu? Es la parte importante. Jesús te dice en el curso, por activa y por pasiva, estoy haciendo muy explícito el plan de Dios para ti. Parece que no lo dice en ningún sitio, y lo dice en todas partes. Al mundo del espíritu se accede contemplando el mundo del ego, ¿no? Tus elecciones en favor del ego, tus pocas ganas de perdonar, etcétera, etcétera, sin juzgarte, porque ahí ves los contenidos que querían protegerse en tu mente. Cuando tú te observas sin juzgarte, ya no lo estás viendo con la mente del ego, lo estás viendo con el espíritu. Esa manera de ver hará que el espíritu haga las correcciones en tu mente y él es el que te vaya acercando a ese mundo. Tú no puedes sino dar tu pequeño granito de arena, tus pequeñas dosis de buena voluntad. El mundo que vemos es la puerta de entrada al mundo real. Es muy importante esto. ¿Cómo? ¿Cómo abres la cerradura? Con el perdón. Es decir, entendiendo cómo hemos invertido en el sistema de pensamiento del ego para poder dejar de hacer esa inversión y ese espacio que queda libre en la mente. Jesús lo dice muy bonito en el curso, el espacio que el pecado dejó vacante. No hay mayor invitación que le puedes hacer a la verdad que eso. Es perfecto. Digo, lo único que tengo que aprender es entonces a identificar los obstáculos para que no sean reforzados. Por eso es que el curso te dice al principio, no nos vamos a ocupar del significado del amor, no tiene sentido. Vamos a ocuparnos de ver los obstáculos que impiden que te des cuenta que el amor es tu herencia natural.
Entonces, va todo en conjunto, el entrenamiento mental, el texto, la práctica del perdón, los instantes santos que vas teniendo con el Espíritu a lo largo de tu camino, todo empieza a caer en su sitio y empieza una comprensión distinta, ¿no? Él no llama la visión de Cristo algo que puedes ver con los ojos, sino un cambio en la percepción, en el entendimiento. Y poco a poco nuestro entendimiento se va alineando en eso. Y antes de que te des cuenta, has avanzado más de lo que pensabas. Y por eso es importante también, ya para cerrar, ir llevando la práctica con el texto, ¿no? Con el estudio, por ejemplo, para quienes van iniciando. Sí. Bueno, ahí Jesús en el manual del maestro dice, hay algunos que solo harán el texto al principio, otros solo el ejercicio, otros el manual del maestro, algunos que no están preparados y solamente una oración les es más que suficiente. Nadie debe tratar de responder esas cosas por su cuenta, ¿no? Tú haz la práctica y ya irás viendo cómo te sientes. Sí que se necesita cierta disciplina, pero una cosa es disciplina y esfuerzo y otra cosa es sacrificio y machacarte e ir en contra de ti mismo. El curso recuerda, y es muy importante, que no es la teología universal. Una teología universal es imposible. El curso es sencillamente una herramienta que resonará con algunas personas para que vayan a ese camino. Otras personas lo encontrarán haciendo otra cosa, no te preocupes. Entonces, si vas a trabajar con el curso, sí, lo típico es que empieces leyendo el texto, luego que hagas los ejercicios y luego que hagas el manual del maestro. Pero si realmente te vas a quedar trabajando con el curso, vas a volver a trabajar todo muchas veces. Entonces, da igual. Yo no empecé por el texto, no podía. Yo empecé por la desaparición del universo de Gary Renard. Luego me leí el manual del maestro, luego el libro de ejercicio y luego el texto. Y claro, luego una vez que empiezas a trabajar, luego empezabas a consultar y a meter más. No, no te preocupes exactamente por dónde empiezas. Intenta por el texto, que es lo más fácil, ¿no? Es la primera página. Lo más fácil en el sentido de, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues por aquí. Y dale una oportunidad a ver cómo te vas sintiendo. Si se vuelve muy abstracto, a lo mejor no tenías que empezar por el texto, sino por el libro de ejercicio. O por otro libro como el de la desaparición del universo, por ejemplo. Estas cosas realmente yo le digo a la gente, no lo digo como un chiste, funciona. Tú pregúntale a Jesús de verdad, que Él es el maestro del curso, y algo se te dirá, no te preocupes. Y mientras tanto, ve haciendo como tú crees que es. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Bueno, José Mandé nos estaba hablando de la lección 22. Lo que veo es una forma de venganza de un curso de milagros. José Mandé ya tiene más de 18 años en lo que es la extensión del curso de milagros, fundador de la página y de los canales Encuentro con UCBM. Nos está hablando desde España. Maestro, te honro muchísimo y te agradezco tu extensión amorosa. Muchas gracias, Katy. Pero bueno, solamente un pequeño recordatorio. Aquí todos somos estudiantes, el maestro, el espíritu, pero gracias por el título, ¿ok? Gracias a Un ti. abrazo muy fuerte y gracias por el trabajo de difusión que estás haciendo. Y bueno, espero que te lo hayas pasado bien en este ratito y que sea de provecho a alguien que pueda ver el material. Muchas Claro que gracias. sí. Claro que sí. Bueno, será hasta la próxima. Katy García de Cuánticamente. Chao.